trabajando, que es el de números, que en general van a tener alrededor de 20 a 23 preguntas de números. Perdón, 17, eso era el año pasado, 17 preguntas de número. Y vamos a trabajar ahora con álgebra. El álgebra es un área transversal en toda la prueba. ¿Qué significa eso? Que no tan solo van a tener preguntas de álgebra exclusivas en el eje temático de álgebra, sino que esto también les sirve para responder preguntas de geometría y responder preguntas de estadística. Eso por lo tanto, si nos vamos a lo concreto, la cantidad de preguntas que va a tener esta prueba son alrededor de 18, 20 preguntas de álgebra, pero podríamos decir que yo creo que pueden ser incluso hasta más de 40, considerando el hecho de que también se pregunta de forma tangencial, de forma implícita en las otras unidades. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos viendo un problema de geometría y uno lo considera dentro del eje de geometría, que son alrededor de 22 preguntas, pero van a decir así como, pucha, me perdí donde estaba viendo la hora. Repito, si uno considera que las preguntas de álgebra son alrededor de 17, pero les van a hacer una pregunta en geometría que, por ejemplo, sea, no sé, un triángulo tiene un cateto y su complemento tal que la diferencia entre ellos sea 40 grados, estamos hablando de un problema que es de geometría, pero que se resuelve a través de las herramientas del álgebra. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos entonces conocer muy bien esta escritura, porque el álgebra es una escritura matemática, que les va a permitir en el fondo responder más allá de las preguntas simples que tienen que ver con funciones, con expresiones algebraicas, fracciones algebraicas, etc. ¿Ya? Vamos a poner en silencio todas estas cosas. Y ahí estamos. Ya. Para quienes se vienen conectando, les quería comentar un par de cositas antes de iniciar la clase. Lo primero es recordarle que este día miércoles 11 de noviembre vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de charlas, las cuales van a ser enfocadas a distintas carreras. No son actividades obligatorias, pero sí es súper importante que puedan participar. Este día miércoles 11 va a ser la única que va a ser más tarde porque la profesional no podía hacerla antes, que va a ser a las 7 de la tarde. Y va a ser una charla del área de la salud. El miércoles de la semana siguiente, o sea, ella estudia, de hecho, o sea, no estudia, ella es profesional de enfermería y nos va a contar qué significa ser un profesional del área de la salud, cuál es el campo laboral, lo complicado que fue para ella el paso por la universidad, en dónde estudió, las proyecciones de la carrera, etc. Eso va a ser este día miércoles a las 7 de la tarde. El próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener el ciclo de charlas, pero de la pedagogía. Vamos a tener a 3 profesionales de pedagogía, uno de matemática, uno de lenguaje y uno de inglés, que no vamos a ser los profesores del programa, así que no van a ser tan buenos como nosotros, lo siento, pero van a haber 3 profesores que van a dar una charla acerca de la pedagogía para todos aquellos que estaban interesados en esta carrera. Luego nos saltamos al miércoles, miércoles 9 de diciembre a las 6 de la tarde, que vamos a tener una charla de ingeniería. Y ahí vamos a trabajar con un profesional de ingeniería industrial, un profesional de ingeniería en informática y un profesional de ingeniería comercial, para todos aquellos que deseen estudiar cualquiera de estas carreras u otra carrera del área de las ingenierías. Ahí vamos a trabajar también este tema del trabajar o estudiar primero una carrera técnica para luego pasar a la profesional, la viabilidad de estudios entre ellas, etcétera, etcétera. Un segundito. Ya, les pido las excusas por haber interrumpido un segundito.
Así es que es importante que puedan participar de estas charlas, que les vuelvo a recordar que no son obligatorias, pero sí es importante que puedan realizarlas. Y recordarles que primero, que la próxima semana son semanas de ensayos. Eso quiere decir que no tenemos clases para que ustedes puedan rendir este último ensayo. Lo ideal es que en el horario de matemática realicen el ensayo de matemática, y que en el horario de lenguaje realicen el ensayo de lenguaje. Por eso nosotros otorgamos los espacios de las clases, para que no tengan que ocupar tiempo adicional, sino que sea dentro de la misma clase. El ensayo va a estar disponible desde el día lunes a las 00 horas hasta el día domingo a las 23:59. Recuerden que el ensayo reemplaza la clase, por lo tanto la asistencia se considera si tú respondiste el ensayo o no, y mínimo tienes que estar 1 hora realizando este ensayo. ¿Por qué? Porque la prueba de transición, te exige estar al menos 1 hora dentro de la sala. ¿Ustedes saben por qué eso? ¿Por qué tú tienes que estar al menos 1 hora dando la prueba a la PDT o la PSU? Para revisar la respuesta. Podría ser una estrategia que es interesante, pero no es para eso. Para no dar la respuesta a los atrasados. Exactamente, solamente por eso. La prueba no te deja salir 1 hora antes. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar máximo 1 hora atrasado. Entonces, la idea es que tú no digas ni filtres las respuestas ni las preguntas a los que vayan llegando tarde. Un segundito nuevo. Ya, ahora sí. Pido disculpas que estábamos viendo temas coronavirísticos de aseo y recepción de productos. Entonces, el objetivo es que tú estés 1 hora dentro de la sala, porque así tú no vas filtrando las preguntas a los que llegan tarde. La prueba tú puedes llegar al menos, o como máximo 1 hora después de iniciar la prueba. Eso quiere decir que no puede salir nadie antes de estar 1 hora dentro de la sala. Y como decía Kinan, solamente para que no se filtren las preguntas. Es por ello que les voy a pedir, porque nosotros controlamos el tiempo. Yo tengo acceso a ver cuánto rato estuviste con la pregunta, o sea, con el ensayo, qué preguntas revisaste, cuáles no, o sea, está todo ese control. Como mínimo tienen que estar 1 hora dando ese ensayo, ¿ya? Y ese ensayo reemplaza a las 2 clases, lenguaje y matemática de la semana, su asistencia correspondiente. Pero adicional a eso, nosotros vamos a tener disponibles también los ensayos de las pruebas específicas. Ahora, el ensayo que ustedes van a rendir la próxima semana, ya sea de lenguaje y de matemática, ustedes están en tercero, el de lenguaje solamente, no el de matemática, va a ser lo más parecido a la prueba que se va a rendir este año, porque van a ser los ensayos que se liberaron por DEMRE como los oficiales de este año. Todos los años DEMRE libera modelos que son lo más parecido a las pruebas. Por lo tanto, este noviembre, la próxima semana, vamos a realizar estos ensayos. ¿Por qué les digo solamente lenguaje y las específicas? Porque en matemática en puntual hay muchos contenidos que ustedes van a estudiar en 4º medio, no en 3º. Y por ende no vamos a incorporar, o no voy a incorporar preguntas de contenidos que ustedes en teoría no deberían haber estudiado todavía. ¿Ya? Así es que lenguaje y las específicas, que las específicas tú puedes dar 1 o las puedes dar las 5 si quieres. Recuerden, las ciencias, biología, ciencias químicas, ciencias físicas, ciencias técnico-profesional, y la de ciencias sociales son las 5 pruebas específicas que se pueden dar, de las cuales tú puedes rendir solamente 1. Pero para estos ensayos, si quieres, las puedes rendir todas, ¿ya? Así es que para que puedan darse por ahí también algún minutito de la semana para ya ir evaluando, ir tanteando cómo vamos en el terreno con respecto a las pruebas específicas. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a la próxima semana. En resumidas, entonces, la próxima semana tenemos el ensayo toda la semana, no hay clases. El miércoles la charla de pedagogía. Y el viernes 20 tenemos la última sesión con la psicóloga a las 4 de la tarde, ¿ya?
recuerden que hicimos ya 2 sesiones anteriores y esta que va a ser de asertividad emocional es la que vamos a trabajar este día viernes a las 4 de la tarde. Eso yo se los mandé todo por correo, donde incorporé todas las fechas que venían, para que lo puedan ir revisando. De todas maneras, igual mañana les voy a mandar por el WhatsApp la imagen de toda la calendarización. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? ¿Queda todo claro? Clarito. Muy bien. Ojalá que puedan participar de las charlas, chiquillos. Eso es interesante porque distinto es que te hable una universidad de la carrera a que te diga un profesional respecto a de qué se trata esa carrera. No, Leonardo, son todas virtuales. Nosotros este año, por precauciones, vamos a mantenernos siempre en este espacio virtual. ¿Ya? Ya llegará el minuto en que nos conoceremos. Espero que sea antes de la prueba del próximo año para darles todos mis parabienes. Ya, chiquillos, comenzamos entonces con una nueva, como le decía, un nuevo eje temático que es bastante interesante desde el punto de vista de la aplicación que tiene. Muchas veces, lo primero que unos estudiantes dice, así cuando dicen, vamos a ver álgebra, es como que no, álgebra, qué lata, productos notables, no, qué lata, todo mal. Pero no logran dimensionar que el álgebra es la herramienta más importante que existe en la matemática. ¿Por qué? Porque es la herramienta que a nosotros nos permite comunicarnos, es la herramienta que a nosotros nos permite entender lo que nos están planteando. Es una escritura. Así como ustedes aquí con letras ven que dice álgebra con una A, una L, una G, una E, esa forma en que tú vas uniendo las letras y que vas formando una palabra es lo mismo, pero desde el punto de vista del lenguaje matemático. Todas las expresiones se pueden escribir a través de un lenguaje matemático. Y es interesante desde el punto de vista que los símbolos matemáticos que se utilizan son los mismos siempre. Entonces, da lo mismo si tú lees un libro en inglés, en español, en francés, en portugués, la expresión matemática tú la vas a entender independiente de dónde estés, independiente del libro que estés estudiando, ¿ya? De hecho, a mí me pasó una anécdota cuando estaba en la universidad y de ahí yo descubrí y dije, hice ese clic y dije así como que, sí, tienen razón. Uno era porque en la universidad tú estudiabas de libros de distintos autores y por ende de distintas nacionalidades. Había uno que era muy pedido, que era el Lima, se llamaba, ¿cómo olvidarlo? Porque habían 2 Limas en la universidad y éramos 60 estudiantes, por lo tanto era muy solicitado. Y ese libro estaba en portugués, pero a mí me daba lo mismo, yo no sé portugués, pero fui capaz de estudiar porque era capaz de entender la simbología matemática que sí existe. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tú aprendas un poco de simbología matemática que te permita enfrentar estos problemas de mejor forma, ¿ya? Esta simbología no va a ser tan elevada, solamente tiene que ver con las famosas letras X y Y, qué representa cada una de ellas. Y lo que les iba a comentar, por ejemplo, que tiene relación con esta clase de cálculo 1 que yo estaba escribiendo así con mi cuadernito, anotando todo lo que la profesora decía, y ahí me hizo clic este tema del álgebra, en donde la profe da una oración para definir un concepto tan entretenido como el de funciones. La profe estaba definiendo lo que era una función. Y yo no estaba escuchando, no estaba mirando, estaba escuchando para tratar de escribir, porque ahí volaban los profes. Y la profe dice, para todo X en el dominio existe un Y en el recorrido tal que los elementos están relacionados. Eso, así de simple. Y yo en mi cuadernito tenía así anotado, para todo, se me arrancó el lápiz, ahí está. Un botoncito este que todavía no me acostumbro a no apretarlo. Para todo X en el dominio existe, estoy diciendo rápido nomás, tal cual como escribí ese día con letra de doctora. Existe un Y en el recorrido tal que están relacionadas.
das. Y yo escribí mi definición. Y en un momento se me ocurre mirar a la pizarra y veo que la profe tenía escrito esto. Para todo X en el dominio existe un Y en el recorrido tal que están relacionadas. Miren qué hermoso. Y eso mismo que está ahí es una forma de escribir, y aquí yo ahora lo miro y digo, claro, dice eso todo el rato. O sea, todo lo que tú escribes con palabras, tienes la posibilidad de escribirlos con símbolos y que te permite reducir de repente textos muy grandes en una frase muy pequeña. Y aquí lo único que me está diciendo es que hay numeritos, hay acá elementos en un conjunto, que es lo que nosotros comúnmente decíamos, por ejemplo, ¿dónde está el lápiz acá? Tengo un conjunto que es mi conjunto de dominio y tengo, ¡ay! El lápiz no deja de escribir, tengo la pura embarrada en la pizarra. Vamos a borrar esto porque esto donde no me deja de escribir el lápiz. De nuevo. Aquí lo único que está diciendo es que tengo números en un conjunto, tengo los X en el conjunto y tengo los Y en el recorrido y están relacionados. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál es la gracia? En este curso, obviamente, no voy a pedirles que escriban a este nivel con esos elementos del para todo, el existe. Cuando decimos existe un único, esto es un existe, miren, un único. Le pongo un signo de exclamación y eso en vez de decir existe, dice existe un único. Entonces, si cuando tú eras pequeño te hubiesen enseñado a escribir en palabras así, A, B, y la B con la A dice va, y la M con la A dice ma, y papá lo escribo, P, A, P, A. Te hubiesen enseñado también que existe este lenguaje matemático quizá un poquito más avanzado, no en primero básico, lo más probable es que hoy no tengas problemas con el álgebra. Porque cuando yo digo, por ejemplo, sean dos ángulos tales que uno es el complemento del otro y la diferencia de uno con su complemento son 40 grados, yo simplemente hubiese podido decir, sea un ángulo tal que la diferencia de un ángulo con su complemento sean 40 grados. Y ahí estoy escribiendo lo mismo que estoy verbalizando. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan? Que el álgebra, más allá de ser letra y aprenderse reglas que son una lata y que, ay, que no me acuerdo y que los productos notables, se entienda el álgebra como una facilitación, como una forma que a mí me permite escribir algo mucho más simple. Si yo escribo este mismo ejercicio de los ángulos con palabras y me pongo a resolverlo, voy a decir, pucha, un ángulo y su complemento, ya veo cuál por tanteo, a ver, si un ángulo vale 30, su complemento entonces 60, la diferencia es 40, no, no me sirve. Chuta, ya otro. Si un ángulo vale 50 y su complemento es 40, la diferencia es 40, no, porque es 10. No voy a demorar un kilo en resolverlo. Pero si lo escribo con palabras, en donde digo que aquí tengo un ángulo y aquí tengo su complemento, porque es lo que me falta para que llegue a 90, y hago la diferencia entre ellos y quiero que el resultado sea 40. Y aquí fácilmente voy a llegar a decir que el ángulo entonces es de 65 grados. Y listo. ¿Cuántos números tengo para poder resolver esto? Infinitos. Pero hay uno solo que es el que te permite en el fondo resolver este ejercicio con la certeza y sin equivocarte y sin perder tiempo. ¿Algún comentario, chiquillos? ¿Alguna duda? Si no, para ya empezar a aprender a escribir esto. No entendí lo último, que ¿cómo llegó que era 65? No, resolviendo la ecuación solamente. Porque si digo que un ángulo es A, el complemento va a ser 90 menos A. Así se define un complemento porque es lo que me falta para llegar a 90. Y la diferencia entre ellos va a ser esto, ¿cierto? Pero esto, como es más de un término, tiene que ir en paréntesis, por eso lo puse así, y quiero que la diferencia sea 40. Entonces, de ahí lo único que hice fue resolver esta ecuación. Y ahí el resolver la ecuación se vuelve algo mínimo. Lo importante es que tú seas capaz de escribir esto. Cuando tú escribes esto, los pasos algebraicos para lo que viene se vuelven mucho más simples. ¿Por qué? Porque tengo que sacar paréntesis, por lo tanto cambio los signos, menos 90 más A, y aquí tengo la del principio, y esto quiero que sea 40.
junto las letras a un lado, los números al otro, por lo tanto esto va a quedar 2A es igual a 90 más 40, por ende 2A vale 130 y digo que A vale la mitad de 130, que es 65. Pero lo importante de aquí es esto, saber escribirlo, ¿ya? Y para eso vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a jugar un poco. Vamos a ver, ustedes me van diciendo si esto es verdadero o es falso. 2n más 2i es igual a 4 factor de n más i, para todo n y n un número real. ¿Verdadero o falso? A viva voz si pueden, chiquillos. Verdadero. Creo. Verdadero. ¿Quién dice B? ¿Quién dice F? Es verdadero. ¿Es verdadero? ¿Ya? ¿Alguien tiene ¿Mi idea otra cuenta? respuesta? ¿Cómo? ¿Mi idea cuenta? El ni idea cuenta también, sí. Es una No, No, respuesta. es falso. ¿Quién dice falso? Yo. Yo, la Yo. Isi, la Amanda. Sí, Ya. falso. Jorge, usted dijo que era verdadero, ¿cierto? No, yo no ¿No? dije nada. Usted no dijo nada. Ya. También es válido decir nada. Nada, no tengo idea. Es falso. El Alonso nos dice que es falso. Amanda nos dice que es falso. La Ana dice ni idea y escuché un par de verdaderos por ahí. Alonso, ¿por qué es falso? Porque el 4 se multiplica con el n ¿Ya? y con el y. Por ende nos queda, En 4n más... Disculpe, profe. pero está bien, 4n más 4i. Bien. Ahora, chiquillos, antes que se me olvide decirles, les mandé por WhatsApp una guía de ejercicios. Todos quienes consideren que están avanzados en álgebra o que sienten un manejo del álgebra, porque esta clase es como más básica, entonces los que manejen un poquito más, si quieren, pueden ir avanzando en esa guía, ¿ya? Y los que quieran escucharme, me siguen escuchando, y los que quieran escucharme y hacer la guía, lo pueden hacer también, ¿ya? La idea es que sea una clase para todos. Como bien dijo Alonso y como bien dijo la Amanda, esta afirmación, de hecho ahí está la respuesta, es falsa. ¿Por qué es falsa? Aquí hay un elemento que es súper importante, que tenemos que empezar a identificar cuando nos aparezcan las preguntas. Aquí dice para todo. ¿Qué significa para todo? ¿Qué es para todo? Que con cualquier número debería funcionar. Que es ¿no? con cualquiera, ¿cierto? Si yo soy una mamá de familia con 3 hijos, con 3, no con 13, con 3 hijos, y digo, todos los hijos de esta familia se van a poner una polera amarilla, porque se me ocurrió. Y un hijo se levanta con polera azul. ¿Está cumpliendo lo que yo dije? No. No. ¿Por qué? Porque yo dije todo. Y el todo es súper importante porque es todo. No pueden haber unos que sí y otros que no, es todo. Porque, ¿qué sería la otra opción? Sería decir que 2n más 2i es igual a 4 por n más i para algún n y algún i números reales. Y esta afirmación de aquí arriba sí sería verdadera, mientras que esta de acá es falsa. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí que me están diciendo, y eso es lo importante que empiecen a descubrir esta escritura, aquí lo que me están diciendo es que estas dos cosas, esto y esto, van a dar el mismo resultado independiente del número n y el número i que yo reemplace. Por eso aquí está diciendo para todo n e i número real. Si yo reemplazo el n por 1 y el i por 1, ¿estas dos cosas son iguales? Probemos. 2 por 1 más 2 por 1 tiene que ser igual a 4 por n, que dijimos que vale 1,
más 1. 2 por 1 es 2, más 2 por 1 que es 2, y esto me da 4. A nuestro otro lado me va a dar 4 por 2, y 4 por 2 es 8. ¿Son iguales estas dos cosas? Son distintas estas dos cosas. Y ahí con este tan simple ejemplo, yo ya estoy diciendo que esta afirmación es falsa, porque aquí estoy diciendo para todo, todo. Y aquí ya demostré que con un ejemplo, esto ya no se cumple. Quizás esta pregunta puede hacer a lo mejor sonar un poco tonta que estemos tanto rato dándole vuelta, pero a lo que quiero que apunten es identificar estas palabras mágicas. Aquí tengo un para todo y tengo un para algún. Para todo es falsa y para algún es verdadera. Chuta, ¿por qué para algún es verdadera? ¿Alguien se le ocurre el por qué para algún número esto sí es verdadero? Porque no influye en el otro, creo, si dice para algún. El para todo o el para algún significa que tú vas a reemplazar números, los números reales, vas a reemplazar, y que el para todo significa que para todo se cumple, y el para alguno significa que para alguno se va a cumplir. ¿Para qué número eso sí se cumple? Al reemplazar ese n y ese i. Es el más simple de todos. ¿Para qué número eso se cumpliría? Dígame un valor que yo tengo que reemplazar para el n y un valor que tengo que reemplazar para el i, y que esas dos expresiones sean lo mismo. El 0. El 0. Súper bien. Si yo reemplazo el n por 0 y el i por 0, esta cosa de acá me va a quedar 2 por 0 más 2 por 0 igual a 4 por 0 más 0. 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, acá vale 0. Y aquí 0 más 0 es 0, por 4, 0. ¿Son iguales? Son iguales. Se cumple para algunos, que en este caso lo mismo que decir que se cumple para un caso en particular. Entonces, es súper relevante porque hay preguntas en la prueba que dicen para algunos y para todos. Si yo hablo de un para todos, es todos. No puede haber ningún número que no cumpla. Es decir, si yo reemplazo el n por 0 y el i por 1, se va a cumplir. Si yo reemplazo el n por 2 y el i por 5, se va a cumplir. Si yo reemplazo el n por 7 y el i por raíz de 5, se va a cumplir. Como por ejemplo la expresión x más x es igual a 2x. Esto se cumple siempre. Da lo mismo el x que tú reemplaces. Si yo reemplazo el x por raíz de 2, esto se va a cumplir. Raíz de 2 más raíz de 2 es igual a 2 veces raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2 más raíz de 2? 2 veces raíz de 2. Se cumple. Esto se cumple para todos. Ese es el símbolo de para todos, que es una A al revés. Y el para alguno es así, con dos rayitas. Eso significa para alguno. ¿Ya? Entonces, esta expresión de acá se cumple siempre. Da lo mismo el número que tú reemplaces, siempre se va a cumplir. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo, profe, que yo entré tarde, entonces estoy un poco perdido. Ya, pero ¿estás perdido en este ejercicio o lo que estamos haciendo desde el principio? Del principio, si yo entré hace un minuto. Pero tranqui, si estábamos conversando al principio de cómo nos va en la vida. De película, supongo. No, estábamos hablando acerca de la importancia del álgebra. Ustedes saben, para contextualizarte, ¿ustedes saben de dónde nace el álgebra? De Pitágoras. De Pitágoras. El álgebra viene de Babilonia y viene de Egipto. Y de hecho el álgebra se desarrolló, ahí empezó en el fondo, pero su auge lo tuvo con los arábicos, y de ahí viene la palabra, de hecho, álgebra. El álgebra viene del árabe que significa al-jabram, que se escribe así. De aquí ya me estoy poniendo chamuyenta, muy chamuyenta. Esa parte de ahí estoy segura, esa parte de aquí no.
¿Cómo se pronuncia? Al-Habram. Eso sí, estoy segura. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Soy media chamullenta, no lo voy a negar. El álgebra viene del Al-Habram, que tiene que ver con la composición. Entonces, inicialmente el álgebra se entendía como una forma de poder, se relacionaba mucho con la aritmética, y por eso se habla de la composición como una suma. Entonces, de ahí nace finalmente con los arábicos. ¿Han visto ese libro que a todo el mundo te dice, si quieres aprender matemática tienes que leerlo, que son así guatón y aparece un árabe así en la portada? La Amanda lo conoce. Sí. Sí, El yo famoso igual. baldor, ¿cierto? Si tienen un baldor en su casa, quémenlo inmediatamente. Yo les autorizo. No es bueno ese libro, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque te mecaniza y no te hace entender muy bien. Son 500 ejercicios todos iguales y tenéis que ir resolviendo en el fondo, pero la pregunta es si estás entendiendo matemática, y es otra cosa. Tú de repente con hacer un ejercicio entendiste matemática. Entonces, de ahí nace el álgebra, su apogeo, su auge con los arábicos, con el Al-Khwarizmi, que era el matemático, que el que aparece así en esa fotito en la portada es Al-Khwarizmi. Y el álgebra se entendía como una serie de pasos como metódicos, uno después del otro, y por eso viene el concepto del algoritmo. Un algoritmo en el fondo es una secuencia en donde tú vas resolviendo un paso y sabes que en el paso siguiente tienes que hacer esto y en el paso siguiente tienes que hacer este. Es como cuando tú hablas de un lenguaje de programación. Cuando tú estás programando en informática, tú estás poniendo pasos que tiene que seguir este operador. Entonces, eso es un algoritmo. Y viene del algoritmi, que venía de esta secuencia y sucesiones de pasos. Después de eso, dijimos que si esta afirmación era verdadera o falsa, y dijimos que era falsa porque estas dos expresiones no son iguales. Y como bien nos dijo Alonso, en vez de ser un 4, aquí debería haber un 2. Y ahí sí eran iguales. Vamos con la siguiente pregunta para que pueda resolver. A por A por A por A es igual a 4A. ¿Verdadero o falso? Falso. Farso, 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 dice la Cami. ¿Qué dice el resto? Falso. Falso. ¿Por F. qué? Sí. Tremenda X, calla. La manzanique X, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería A por A por A por A? A elevado a 4. Ah, Muy bien. A elevado a 4. ¿Por qué? Porque esto es multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo 1 más 1 más 1 más 1, que es 4. ¿Qué es lo que sería 4A? A más A más A más A. A más A más A más A, ¿cierto? Eso sí sería 4A. Estas dos cosas son distintas para todo, pero son iguales para algún. ¿Cuál es el que es igual? Cuando el A es 0. Ese es el único caso en que estas dos cosas son iguales, porque 0 por 0 por 0 por 0 es lo mismo que 4 por 0. Y listo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Acá. Siguiente pregunta. Pucha, se me olvidó animar esta cuestión y le estoy dando aquí la respuesta al tiro. 3x más 5y menos 2x menos 6y es igual a x menos y para todo x e y número real. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero más allá de que, porque aquí dice, ¿cierto? Por otra Pero- cosa. Marca Nike. Igual se me hace. Bueno, un Estos like. son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque ¿Por qué estas dos cosas son iguales si yo lo se estoy hacen viendo que son estas cosas distintas? así como separadas, como solo la X, solo la Y da eso. Bien. Eso se llama reducción de términos semejantes. Los nombres dan lo mismo, pero así se llama. Donde juntábamos la X con la X y juntábamos las Y con las Y. Y decíamos, si aquí tengo 3X menos 2X, ¿cuántas X tengo en el fondo? Tengo solo una. Y en ese Uno. fondo ese 1 no se escribe solo X. Y si aquí tengo 5y positivo, porque adelante hay un más, recuerden que eso aparte de operación también es la suma, es decir, perdón, también es el signo.
Si aquí tengo 5i y le resto 6i, ¿cuántas i tengo en el fondo? Menos Estoy i. debiendo una i. Por lo tanto, esta es verdadera para todo. Es decir, si yo tomo un valor de x y tomo un valor de y, cualquiera, por ejemplo, x vale 100 y el y vale 2/3, por poner un ejemplo, y lo reemplazo aquí, lo resuelvo esto con números, esas dos cosas me van a dar iguales. ¿Ya? Siguiente pregunta. 3x más 5y es igual a 21 si y es igual a 2 y x es igual a 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque 3x son 6 y... Ah, no, pues 3x son 9 y 5y ya. son 10. Y si lo sumo me da 20. Claro, entonces 3x, 3 por 3 son 9, y 5 por 2 son 10, y 9 más 10 son 21. ¿Sí o no? No. No. No, es 19. Quedé como. 9 más 10 son 19. Este fue un ejercicio que yo cambié ahora a Soy última una hora. distractora. Esto es falso. Medio punto. Es que se me olvidó animar esta cuestión y ahí se me quedó de la anterior, porque originalmente este ejercicio decía si x vale 2 e y vale 3, y esto sí era verdadero. Y al último minuto lo cambié así. ¿Y por qué lo cambié? Si Sí. reemplazamos por x igual a 2 y el y vale 3 y lo reemplazamos ahí, sí da 21. ¿Pero por qué lo quise cambiar? Porque estamos acostumbrados a que generalmente siempre nos dicen la x primero y la y después. Y pensé y quería ver qué pasaba si cambiaba las letras de orden. Decir primero la y y después la x. ¿Ya? Solamente por eso. Y ahí me traspapelé y se me olvidó cambiar esto. Ahora, en este caso, esta expresión aquí es falsa. ¿Por qué? Porque si reemplazo aquí, recuerden que 3x, como no hay una operación entre medio, eso significa 3 por x. Por eso todo el rato hemos estado haciendo estas multiplicaciones. Como digo, 3 por x más 5 por y, y quiero ver si eso vale 21, al momento de reemplazar digo 3 por x, que vale 3, más 5 por y, que vale 2, y esto tiene que darme 21. Eso es lo que quiero probar. Y ahí, como ya dijimos, 3 por 3, 9, 5 por 2 son 10, y estas dos cosas son distintas. Por lo tanto, es falso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Siguiente. 12az menos 5za es igual a 7az. ¿Verdadero o falso? No, Falso. es falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque Falso. Falso. son semejantes. No son términos semejantes. No, porque son distintos. Uno Ya. es AZ y el otro es A y no se pueden restar. No se puede hacer nada. No sé, ya. Entonces voy a decir que esto entonces me están diciendo que es falso. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Yo les puedo hacer una pregunta. Recuerden que, vamos a ver, ¿qué significa esto? Esto significa 12 por A por Z menos 5 por Z por A es igual a 7 por A por Z. Recuerden que esto es letras que representan números. Estas cosas representan cantidades. Entonces, yo voy a decir que el A vale 1 y el Z vale 1 para probar si es que esto es verdadero o es falso. ¿Ya? Entonces digo, y esa es una estrategia que se ocupa en la prueba, por eso la estoy diciendo. A vale 1, Z vale 1, veamos si esto se cumple. 12 Entonces por sería... 1 por 1. Entonces, No, siga, estoy bien. ¿ya? Menos 5 por Z, que es 1, por A, que es 1, tiene que ser igual a 7 por 1 por 1. ¿Cuánto es 12 por 1 por 1? 12. 12. Menos 5 por 1 por 1, 5, 5. 5. Y 12 menos 5 es 7. 7. 7. No. ¿Sí? Sí, sí. Sí, po. 12 Sí. menos 5, sí es 7. Entonces, chuta, esto parece que es verdadero. Y aquí viene una estrategia que es importante, chiquillos. Recuerden, les estoy mencionando esto porque es forma de abordar ejercicios de la prueba. Yo dije inicialmente que esto es falso y estoy probando con una
con un ejemplo en particular y se cumple. ¿Puedo entonces generalizar y decir que esto se va a cumplir siempre? No. No, Puede para ser un algunos. caso fortuito, como lo vimos en el primero, para algunos, como bien lo dice por ahí, me parece que fue Javier. Para algunos se cumple, porque al menos tengo un caso que se cumple. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Uno es analizar desde el punto de vista ya más así como ya, a ver, pensemos con esta cosa desde el punto de vista algebraico, y la otra es dar otro ejemplo. Entonces digo, por ejemplo, no sé, si A vale 2 y el Z vale 3, y veo si se cumple. Si se cumple también con este, no quiere decir que se cumpla con todos. Eso igual es importante, ¿ya? Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Si yo reemplazo por 2 y 3, voy a decir 12 por 2 por 3 menos 5 por 3 por 2 es igual a 7 por 2 por 3, ¿cierto? Estoy reemplazando solamente. Pero esto de aquí es una multiplicación, igual que esto y igual que esto. Y hay una propiedad por ahí escondida que nos dijeron alguna vez que 2 por 3 era lo mismo que 3 por 2, ¿o no? Sí, Sí. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? ¿Alguien se acuerda? El orden de los factores no altera el producto. Ya. Esa es una frase. Conmutativa. Bien, ahí Con, tenemos las dos cosas juntas. con, Una es que el orden de los factores no altera el producto, que es muy cierta. Habla de factores, por eso se cumple solo para la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Y esta propiedad, como bien dijeron, se llama conmutativa. eso. Por ende, yo aquí puedo decir que esto es 12 por 2 por 3, menos 5 por 2 por 3, igual a 7 por 2 por 3. Y estoy haciendo algo con los números. Pregunta, ¿eso pasará también con las letras? ¿Qué creen ustedes? Si yo puedo dar vueltas números, ¿puedo dar vueltas letras? sí, Y Sí, Sí. si la letra no representan un número nomás, puede ser Súper. cualquiera. Eso es lo más relevante. La letra representa un número. Es una forma general de escribir un número. Hay algo que cumplen los números y que lo estoy generalizando con las letras. En vez de estar diciendo, mira, pasa con el 1, pasa con el 2, pasa con el raíz de 3, pasa con el 2 cuartos, pasa, y así ponerme a nombrar con todos los que pasa, mejor digo, pasa esta expresión, chiquitito, así como el ejemplo que les puse al principio de lo que escribí y de lo que escribió la profe, pasa esto, y eso significa que pasa con todos. Entonces, esto de aquí, como aquí se están multiplicando estas dos cosas, es lo mismo que decir 5 por A por Z. Entonces, pregunta, 12AZ menos 5AZ vale 7AZ. sí, así es. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los términos semejantes se definen que tengan las mismas letras con las mismas potencias. Como es multiplicación, da lo mismo en el orden en que estén. Por ejemplo, yo puedo sumar x cuadrado y con ix cuadrado. Están escritos al revés en las letras, pero como aquí hay una multiplicación, se pueden dar vuelta y esta cosa va a ser x cuadrado y más x cuadrado y sí son semejantes. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? ¿Para el resto, para todos? Sí, se entiende. sí. Ya, Sí, se entiende. gracias. Esta pregunta siempre sale una en la prueba, que generalmente no las hacen, pero son súper fáciles de hacer. Si a cuadrado b es igual a b menos a, entonces 123 cuadrado 120 ¿vale 3? ¿Verdadero o falso? Eso es un rectángulo. Bueno, a rectángulo b es igual a b menos a. Entonces, 123 rectángulo 120 ¿vale 3? No, No, ¿Por qué sí y por qué no? porque debería ser menos 3. Bien, debería ser menos 3. ¿Por qué? Ahora, lo que les decía al principio, esta pregunta siempre aparece una en la prueba, que generalmente dice A asterisco B, A triángulo B, cosas así.
y definen acá una expresión que puede ser así o puede ser como lo que tú quieras, cualquier expresión acá. Este cuadrado o esta expresión a ti te está definiendo que esto va a representar esto. Es decir, cuando tú tengas que tener dos números con este simbolito, así los tienes que resolver. Entonces, por ejemplo, 123 rectángulo 120 quiere decir que el A vale 123 y el B vale 120. ¿Cómo lo tengo que resolver? Con esta expresión. B menos A. El B vale 120 y a eso le resto el A, que es 123. Esto vale entonces menos 3 y esto es falso. ¿Ya? Si esto hubiese dicho, por ejemplo, A asterisco B se define como B elevado a, y yo aquí quiero saber cuánto va a ser, no sé, 2 asterisco 1. Entonces, ¿qué hago? El A vale 2, el B vale 1, y reemplazo en esta expresión. Aquí me dicen que coloque el B como base y el A como exponente. Entonces, esto va a ser 1 elevado a 2, que finalmente vale 1. Entonces, 2 asterisco 1 vale 1. Que esta operatoria o esta forma de definir estas operaciones no son conmutativas. Si yo calculo 1 asterisco 2, no necesariamente me va a dar lo mismo que 2 asterisco 1. De hecho, aquí no da lo mismo, porque el B ahora vale 2 y el A vale 1. Por lo tanto, queda 2 elevado a 1, que es 2. ¿Ya? Esto era un trabajo introductorio. Vamos ahora entonces a un ejercicio para ustedes. Si A triángulo B es A elevado a B menos A, entonces menos 1 triángulo 4 vale 1. ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Por qué? Porque es falso. Pero, ¿por qué? Porque ¿Cuánto vale esto? debería ser 0. ¡Oh! 50% de la pregunta correcta. La primera parte estaba bien, la segunda estaba mal. Debería Ah, ser menos 0. Nah, broma. ¡Oh! No, pues menos 0 ahí es lo está. mismo que 0. ¿Cuánto debería ser esto? Menos F. 2. F. ¿Cuánto? Ah, espera. ¿Alguien por ahí le escuché decir un Sí, numerito que 2. me gustó? 2. 2. Esto vale 2. ¿Qué opina el resto? Paz Vergara, ¿qué cree usted? ¿Vale 2? Isaac Crespo, ¿esto vale 2? Profe, no sé. ¿Estábamos prestando atención? ¿Prestan Sí, atención, sí. pues, chiquillos? ¿Sí? Ya. Kevin, ¿qué cree usted? ¿Vale 2? Como les dije, chiquillos, esta pregunta va a salir, no con esta expresión tal cual, pero va a salir un ejercicio así en la prueba. Y este ejercicio son fáciles de resolver. Lo que pasa es que tiene un símbolo que generalmente asusta, pero es fácil de resolver. Decimos, si quiero calcular menos 1 triángulo 4, solamente reemplazo acá. Menos 1 triángulo 4. El A vale menos 1, el B vale 4 y reemplazo. Reemplazo aquí. A, ¿cuánto vale A? Menos 1. Menos 1 elevado a B, que B vale 4, y a eso le resto el A, que vale menos 1. Y resuelvo esto. ¿Cuánto es menos 1 en paréntesis elevado a 4? 1. 1. ¿Y cuánto es menos por menos? Más. Más Más, por lo tanto me queda 1 más 1. Y esto vale, soprole, 2. 2. Y listo. Entonces, esta expresión estaba mala porque esto es distinto de 1. ¿Ya? Esto era solamente un trabajo introductorio. Vamos ahora a la clase.
Pregunta oficial de la prueba. Esta pregunta salió en la prueba que rendimos este año en enero. Sean A y B las medidas en centímetros de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Si A cuadrado más B cuadrado vale 100, ¿cuál es el valor de A más B? 2, 10, 14, raíz de 52, raíz de 148. Changos, para resolver este ejercicio necesitamos... ¿Estás anotando el ejercicio, Amanda? Ah, ¿Estás anotando el no. ejercicio? Es que iba a cambiar de página, por eso... No, ¿Puedo Cami, cambiar? Cami. Sí, ya. Sí. Dele nomás, estoy haciendo tareas de lenguaje. No, estaba haciendo la guía. Muy bien. Necesitamos definiciones. ¿Qué definiciones necesitamos? Primero necesitamos conocer, como yo les decía al principio, lo que es el álgebra. El álgebra lo que hace es estudiar elementos, estudiar metodología, estudiar regularidades matemáticas que me permiten entonces entender una regla general. Por ejemplo, si yo estoy diciendo 2, 4, 6, 8, 10, estoy hablando de números pares. En lenguaje simbólico natural yo diría 2, 4, 6, 8, 10, bla, 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 todos los pares. El lenguaje algebraico me permite generalizar y decir que esto simplemente va a ser 2x, porque aquí yo estoy encontrando una regla general, y eso es el álgebra, una regla general, para definir cualquier número par, siendo x, en este caso, un número natural. Si yo reemplazo aquí por cualquier número natural, esto de aquí siempre va a ser un número par. Por ejemplo, si reemplazo x por 3, 3 por 2, 6, es par. Si reemplazo x por 0, 0 por 2, es 0, que es par. Si reemplazo el x por menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, que también es par. Entonces es una forma de escribir, de representar en general situaciones particulares que se dan. Yo en aritmética, diría que 3 más 3 es 6, que 4 más 4 es 8, que 5 más 5 es 10. ¿Cómo lo escribiría en álgebra? Que x más x es 2x. ¿Por qué? Porque este x va a ser el primer número que yo estoy contando. El 3, el 4 o el 5, al cual todos estoy sumándole. Fíjense que es sumar el mismo número. Y si al número le llamé x, tengo que sumar x. ¿Y qué va a hacer esto? El 8 es el doble del 4, el 6 es el doble del 3, el 10 es el doble del 5. Por lo tanto, el resultado va a ser el doble del número que estoy considerando. ¿Ya? Otro ejemplo. En geometría yo digo, el perímetro de un cuadrado de lado 5 es 20. Es decir, tengo un cuadradito por aquí, cuyo lado mide 5, su perímetro va a ser 20, porque va a ser 5 más 5 más 5 más 5. En álgebra yo diría, el perímetro de un cuadrado del lado x es 4x. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo, tengo un cuadrado, pero yo ya no conozco la medida, yo ya no sé que eso vale 5, simplemente sé que vale x. Por lo tanto, si ese lado vale x y esto es un cuadrado, ese también vale x, ese también vale x y ese también vale x. Por lo tanto, el perímetro va a ser la suma de todos los lados, x más x más x más x, x más x más x más x, que simplemente esto vale 4x, que es la suma de las 4x que estoy considerando. ¿Ya? Entonces, las expresiones algebraicas son en el fondo cuando yo ya no tengo una sola expresión, sino que tengo un término que está formado por varias expresiones. Las que vimos recién, x más y, x más x cuadrado y, son todas expresiones algebraicas. Es toda una forma de escribir, es como una fórmula que está formada por varios términos o por un término también que se llama binomio, o sea, monomio, y está formado por un coeficiente numérico, es decir, el número que acompaña, y un factor literal, que son las letras. El nombre en realidad es lo mismo, no es relevante. Pero una expresión algebraica, por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, 2xy, ese 2 se llama coeficiente numérico y el xy se llama factor por la multiplicación literal,
porque es de letras, ¿ya? Por ejemplo, ninguno, ese que ya les di. Ahora, hay un elemento importante en matemática que se llama valorización. ¿Qué es lo que es la valorización? Es cuando tú tienes una expresión algebraica, algo formado con letras, y tú a esas letras le asignas números, como lo que hicimos al principio. Yo les dije, 2n más 2i es igual a 4 paréntesis n más i, y reemplazamos la n y la i la reemplazamos por números. Eso se llama valorizar, porque tú le asignas de todos estos casos que cumplen, tú eliges números para reemplazarlos, ¿ya? ¿Se entiende lo que estoy explicando con respecto a la valorización, chiquillos? Dedito para arriba, Sí. dedito para abajo, ya. Sí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplos de pregunta. Estos son ejercicios que saqué de la guía por si acaso. Si P vale menos 6 y Q vale menos 2, entonces menos paréntesis P más Q menos P vale. Entonces, este ejercicio que está acá es un ejercicio de valorización. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí esta expresión y yo necesito saber cuánto vale esta expresión para estos números. Entonces, simplemente tengo que tomar esos numeritos y reemplazar para encontrar la solución. Entonces, ¿cuál es la gracia de la valorización? La valorización te permite, en vez de trabajar con letras, trabajar con números. Y ahí volvemos a lo mismo que tú estás haciendo desde quinto básico en adelante. Sumar y restar números enteros. Entonces, empecemos. Yo digo, el menos de aquí afuera. Abro paréntesis. Y en vez de tener una P, hoy que me quedó fea esa cuestión. Muy ordinario, de nuevo. Parecía un corchete. Es que se suponía que era eso, pero algo más bonito. Menos paréntesis, que hay distintos paréntesis. El otro día también me preguntaron, entonces mejor explico. Eso es un paréntesis, así. Eso es otro paréntesis, así en redondito. Y así corchete es otro paréntesis. Son formas para no ir mezclando un paréntesis que se entienda dónde empieza uno y dónde termina el otro. Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos juntos. Entonces, para ver cuándo termina uno y dónde termina el otro. Entonces, ahora decimos menos paréntesis y aquí reemplazo por el P. Que el P vale menos 6. Entonces, menos... Profe, Dígame. hablando de los paréntesis, decían que cada ejercicio que tenía un paréntesis se resolvía primero lo que estaba entre el paréntesis. Y como ¿Sí? habían los tres, había un orden y se me olvidó ese orden. La verdad, en general, se ocupa este para el de más adentro, después este y después al último este. Pero eso no es regla. Eso es a voluntad de cada uno. Y si yo quiero empezar por este, el de más adentro, da lo mismo. Da lo mismo la forma que tenga el paréntesis. Lo que tú necesitas saber solamente es cuál es el que está más adentro. Y una vez que ya tienes el de más adentro, empiezas a resolver hacia afuera. ¿Ya? Pero no es que venga uno primero y otro después. Ah, ya. ¿Ya? Vamos a responder acá. Sí, Cami, esa es la correcta. Entonces, bien, Isidora, también es la correcta. Reemplazo el P, como les decía, por el menos 6 y ese Q que está acá lo reemplazo por menos 2. Voy a seguir por los signos solamente para no confundirlo. Más menos 2, porque podría haber reemplazado esto todo al tiro por 1. Menos, paréntesis, viene un Q que vale menos 2. Menos, que está acá, P, y P vale menos 6. No se confundan aquí que hay un signo y otro signo. Ese que está acá me está diciendo que tengo que restar el P. Independiente que el P vale menos 6, yo reemplazo por menos 6, independiente que hay un menos adelante. Entonces, menos 6. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Y ahora me pongo a resolver. Como decía Jorge, me parece que fue, parto desde el paréntesis desde más adentro. Ahora igual puedo resolver esto que está acá ya porque están afuera los dos del paréntesis, pero lo voy a dejar así por mientras. Menos 6, más por menos queda menos 2, menos paréntesis, menos 2, y menos por menos, más 6. Ahí solamente lo que hice fue sacar el tema de los dos signos. Y ahora sí, menos paréntesis, menos 6 con menos 2,
menos 8, menos, y resuelvo dentro del paréntesis, que vale menos 2 más 6, que es 4. Bien. Ahora, menos paréntesis, menos 8. Saco este paréntesis de acá con el negativo de afuera, que cambio el signo del 4, que quedan menos 4. Y ahora digo, menos paréntesis, menos 8 menos 4, que es menos 12. Y al sacar el paréntesis que está acá, porque ya no hay nada más que resolver, cambio el signo del que está dentro y esto finalmente queda 12. ¿Ya? Ahora, esto lo puedo hacer con los números o en su efecto puedo ocupar álgebra aquí arriba y reemplazar directamente al número final. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que esto va a ser menos paréntesis P más Q, y saco este paréntesis, menos Q más P, y cierro acá. Lo que hice fue sacar ese que está aquí, cambiando el signo de los que estaban adentro. Estoy haciendo lo mismo que hicimos acá con números, pero ahora lo estoy haciendo con letras. ¿A quién va a ser igual esto? Menos, paréntesis. Si se fijan acá, aquí tengo un más Q y aquí tengo un menos Q. Por lo tanto, estos dos se anulan. Ya que adentro tengo P más P, es decir, 2P. Y esto va a ser entonces menos 2P porque saco paréntesis cambiando el signo de adentro. Y P vale menos 6. Por lo tanto, menos 2 por menos 6, esto vale 12. Y hay dos formas de llegar, porque un camino es ocupando las reglas con álgebra para reducir esta expresión y otra es simplemente resolviendo al momento de evaluar. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? Vamos a ver si quedó claro. Ejercicio para ustedes. Al reemplazar A por 3/4, B por 2, C por 1/5 en A menos B más C partido en B, se tiene. Molto bene. Creo. Vamos a hacerlo. Les doy el pase a ustedes un ratito, 1 minuto para que lo piensen. Yo mientras tanto lo voy a calcular. Para ver si la respuesta que me están enviando. Calcúlenlo ustedes, chiquillos, también, por favor. 3/4 menos 2 más. Amanda está correcta. Obvio. Isidora está correcta. Monse Mariaga está correcta. Estefanía, no. Hay una respuesta, Estefanía, y está dentro de las alternativas que se están indicando. Bien, Cami. Oh, que se pasa rápido la hora, ¿por qué? Me apuesto que a ustedes se les pasa eterna, se les hace eterna, esta hora a mí se me pasa tan rápido. A mí Eso también. solamente aplica para el lenguaje. Ah, verdad que la otra vez me decías eso. Bien, Jaime, está correcto. Vamos a ir resolviendo para que sigamos avanzando. Vamos a revisar. Aquí entonces, ¿qué había que hacer? Reemplazar por los valores que aquí se estaban indicando. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Entonces, como tengo que reemplazar acá, voy a decir que esto va a ser A, que vale 3/4, menos B, que vale 2, más, chuta, y aquí tengo un problema porque es una fracción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago la rayita de la fracción, arriba coloco el C, abajo coloco el B. El C arriba es una fracción, no importa. Digo, arriba la fracción, 1/5, y abajo coloco el B, que el B vale 2.
Esto es lo que tengo que resolver. Entonces, para no complejizar tanto todo esto, voy a resolver solamente este pedacito que está acá, el 1/5 partido en 2, ¿ya? 1/5 dividido en 2 es esta fracción que está acá. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Hacerlo mucho más rápido, que es esa famosa del sándwich que no me acuerdo cómo era, el nombre que ustedes decían. En donde decimos... Oreja. ¿Oreja? Ah, la oreja, ¿verdad? Eso era. Orejas aquí y multiplico 1 por 1, 1. Y orejas acá, multiplico 5 por 2, que es 10. Entonces, 1/5 dividido en 2 no es nada más que decir 1/10. Entonces nos queda 3/4 menos 2 más 1/10. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Como tenemos, ahí sí, Estefanía, correcto. Como tenemos denominadores y son todos distintos, lo que nos conviene hacer es amplificar para que todos los denominadores sean iguales. Eso es una opción. La otra opción es aquí hacerlo más rápido. Recuerden que esto era como un número mixto, que decíamos, multiplico el denominador por el entero. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Gracias. 8. 4 por 2, 8. Y decimos 3 menos 8. Cosas que pasan. Escuché 4 más 4 Dale por más. 2. 4 por 2. Bien, Bárbara, correcta. Súper, Bárbara. 4 por 2 es 8. Y decimos 3 menos 8 es menos 5. Y conservo el denominador que es 4. Esa es una opción y con eso ya saqué esas dos cosas. O lo otro, simplemente es decir que todos los denominadores son distintos, por lo tanto yo necesito que todos los denominadores sean iguales. 3/4 menos 2 más 1/10, voy a convertir todos a que el denominador sea el mínimo común múltiplo, que es 20, que es el mínimo común múltiplo entre 4 y 10. Ahora, para que el 4 se convierta en 20, ¿por cuánto hay que multiplicar? Gracias. Por 5. Gracias, Isi. Por lo tanto, multiplico el 3 por 5. Y 3 por 5 vale 15. Isi, sigo contigo para que me ayudes. Para que ese 1 se convierta en 20, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 20. Bien, y 2 por 20 vale 40. 40. Bien, Isi. Y para que ese 10 se convierta en 20 hay que multiplicar por 2. y 2 por 1 vale 2. 2. Súper. Como ya todos los denominadores son iguales, mantengo el numerito que está abajo y digo, vamos, Isi, 15 menos 40, 25. menos 25, porque el de 40 es negativo, Sí, y es menos mayor. 25. Menos 25. Y menos 25 más 2, Menos 23. súper bien. Alternativa correcta, Isi, entonces, Era la la mansa A, ¿cierto? ¿Ven? Aquí que aguante la A. Bien, Lucas, correcta. No estaba el Daniel para decir aguante A. ¿Preguntas con este ejercicio, chiquillos? No. Ya. Chiquillos, si alguien de los que no hablan mucho por lo general tiene dudas, por favor, manifiéstelo. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuál es el valor de 10 menos u por w menos 1, sabiendo que u vale 2w y w vale 3? No vean los resultados al final de la guía. Ah, este no estaba en la guía, así que da lo mismo. No hagan pillerías viendo los resultados al final de la guía para mandarlos por chiquillo. Vamos a ver, Cami, si está correcto porque no lo he hecho.
Bien, Amanda, bien, Estefanía, Mati, no, Cami tampoco. Lisette, correcto. Isidora Caso, correcto. ¿Encontró el error, Cami? Bien, Isi, correcto. Vamos a resolver entonces. Aquí como ya están diciendo, aquí nos dicen dos cosas. Nos están preguntando por esta expresión, pero nos dicen que U vale 2 veces W. No me están diciendo cuánto vale U exactamente, me están diciendo que U vale 2 veces W. Pero aquí me dicen que W vale 3. Por lo tanto, si W vale 3, ¿cuánto vale U? 6. 6. Y por esos números reemplazo. Entonces, Diego, nada que ver Diego, digo, 10 menos U, que U vale 6, por W, que vale 3, menos 1. Y esto ya es un cálculo numérico que podemos resolver, que 10 menos 6 es 4, y 3 menos 1 es 2, y 4 menos 2 es 8. Voilà. ¿En qué se había equivocado, Cami? Bien, Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué 4 por 2 es 8? Ah. De nuevo sumé. Porque es 4 por 2. Es 4 más 4. Soy distractora. Vamos con este. Se definen las operaciones X cruz Y como X por Y más Y y X asterisco Y como X menos Y. Aquí me están definiendo dos operaciones. Entonces el valor de 5 cruz menos 2, todo eso asterisco menos 1. ¿Cuánto vale eso? Este sí les digo, sin ver la alternativa al final de la guía, sin hacer trampas. Ese es el único que no he hecho. ¿En serio? Sí, ¿Y por qué no lo ha hecho, Amanda? porque me dio como, no sé. ¿Ven? Ese es el problema. Creen que el ejercicio es difícil y no lo hacen cuando este ejercicio, porque visualmente se ve complejo, este ejercicio no es difícil. ¿Qué habría que hacer en este ejercicio? Recuerden que este es un problema de valorización. Lo que yo los dos ejercicios que hicimos anteriores, se les dice explícitamente, de hecho, miren la diferencia. Esto de acá, con esto de acá, es lo mismo. La única diferencia es que aquí no me están diciendo, por ejemplo, acá no me están diciendo U asterisco W va a ser 10 menos U por W menos 1. Esto no se dice. Como eso no se dice, ustedes simplemente toman los números y lo reemplazan, ¿cierto? En este ejercicio, en el siguiente, la única dificultad es que le están definiendo y le están diciendo esta expresión de acá. Chuta, no se ve porque en otro color. Le están diciendo X, circulito, Y. En el anterior solamente les daban esto. Imagínense como que les dan eso. Y eso es lo que tienen que reemplazar por los números que les están dando. Pero tienen que tener ojo, porque en este caso hay dos reemplazos. Uno es para esta operación, que se define para el 5 y para el menos 2. Y el resultado que les dé aquí, lo tienen que reemplazar ahora en la segunda operación con el menos 1.
Profe, Dígame. ¿qué alternativa es la D? No veo. Sí, se borró. Ahí sí, menos 11. Ah, gracias. Bien, Camila. ¿En serio? ¿Por qué no sé qué hice? No me cuadre que la tenga buena. Súper, Estefanía, correcto. Ahora sí le hiciste Amanda, ¿o no? No. Ya, pues, Sorry. vamos a resolver. Ya, repito de nuevo. Estos ejercicios así. Uy, no, Alonso, está la respuesta. Está aquí, escondida. Hay que buscarla. Estos ejercicios así, la gracia que tienen es solamente que aquí, en vez de decirte, olvídate de esto, eso no aparece. X e Y, X vale 5 y el Y vale menos 2. Eso me están diciendo. El X vale 5 y el Y vale menos 2, reemplázalo en esa expresión. Igual que el ejercicio anterior. La única diferencia es que lo definen con este simbolismo porque en el fondo a ti te están diciendo una nueva operación. Es como la operación suma o la operación resta, están definiendo cuál es esa operación. Bien, Lucas, bien, Alonso, ahí sí. Entonces, como lo primero que tengo que resolver es este paréntesis que está acá, yo voy a resolver primero cuánto vale 5, circulito con la X, menos 2. Este símbolo sirve solamente para representar en dónde voy a reemplazar. Si voy a reemplazar aquí o voy a reemplazar allá. Como me están diciendo que reemplace con circulito y X, reemplazo en esta expresión. El que está a la izquierda del circulito va a ser esta letra, el que está a la derecha del circulito va a ser la otra letra, tal cual aquí en el orden que estén. Entonces aquí yo reemplazo el X por 5 y el Y por menos 2 y la reemplazo en esta expresión. Entonces digo, X por Y, es decir, 5 por menos 2, y al cual sumo el Y que vale menos 2. Esto de aquí vale entonces 5 por menos 2, que es menos 10, y a eso más por menos es menos, le resto 2, por ende esto vale menos 12. ¿Qué hemos dicho entonces? Ya tenemos resuelta entonces toda esta primera parte, todo esto, que todo eso ya sabemos que vale menos 12. ¿Qué hago ahora? Digo entonces que tengo que resolver menos 12 asterisco menos 1. Eso es lo que tengo que resolver ahora. Pero como ahora me están diciendo la operación asterisco, y la operación asterisco es esta de acá, yo en el fondo lo que tengo que hacer es reemplazar en esta expresión, aquí, reemplazo para X y reemplazo para Y, valorizo, le entrego qué valor numérico va a ser en X y en Y, en donde el X va a ser el que esté a la izquierda del símbolo, es decir, X vale menos 12, y el I va a ser el que está a la derecha de este asterisco, es decir, el I vale menos 1. Y con esos dos números reemplazo la expresión que me están dando. Entonces digo que esto va a ser lo mismo que X menos Y, es decir, menos 12 menos menos 1. Y esto vale entonces menos 12 más 1, que finalmente es menos 11. Alternativa correcta, como bien muchos me dijeron, letra D. Muy bien. Preguntas, chiquillos. ¿Hay algo que no se entienda, que hayan quedado con dudas? No. ¿No? ¿Ahora sí está segura de lo que hizo Cami? Bien. O sea, Ana es lo mismo Moscoso. que hice, pero no entendía por qué, pero sabía que tenía que hacer. Pero ¿se entiende ahora el por qué? Bacán. Ana Moscoso pregunta,
Le había preguntado algo de antes, pero no me escuchó. Ah, no, parece que no. Dígame. Es que en el ejercicio anterior no había entendido porque era 6. En el ejercicio Cuando anterior acá. reemplazo, sí, Ah, ya. no había entendido. Porque en general siempre te dicen 2, 3 o las letras que hayan y te dan al tiro el valor numérico, ¿cierto? Pero aquí no te están dando el valor numérico de U. Te dan el valor de U, pero dependiendo de cuánto vale W. No dicen U vale 5, U vale 4, U vale 3. Dicen que U vale 2 veces W. Es decir, el U vale 2 por W. Eso vale U. Pero como aquí sabemos cuánto vale W, con ese valor puedo encontrar cuánto vale U. ¿Ya? Entonces digo que esto va a ser 2 por W, que vale 3. Aquí hay una doble evaluación también. Reemplazo el W por 3 y ahí me queda que 2 por 3 es 6. Por lo tanto, U vale 6. Y por eso reemplazo el 6 acá. Porque si no, lo otro sería haber dicho que esto es 10 menos U, y el U vale 2 veces W, y todo esto multiplicado por W menos 1. Y aquí reemplazo en W solamente. Y digo que esto va a ser 2 por 3, y esto digo que va a ser 3. 3 menos 1, y ahí anoto el 10 menos paréntesis. Okay. ¿Se entiende? Y ahora sí, es que no había entendido cómo era. Pero ahora sí quedas conforme Sí, con la ahora sí. respuesta. Sí, Sí, ahora me quedó más claro. Ya, Igual súper. yo creo que esta es materia que yo había visto antes, pero no me acordaba. De hecho, sí, esta materia la has visto y de hecho la has trabajado implícitamente hace mucho rato. Lo que pasa es que es importante ahora, la idea va a ser enfocarnos en ejercicios que salen en la prueba, porque aquí hay un montón de cosas que yo les podría enseñar y que les podría descontar de esto, pero me estoy enfocando a la prueba en sí mismo y a lo que van a necesitar cuando ingresen a la educación superior. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. En este caso de operaciones algebraicas, ya hemos visto, porque en el fondo lo mencionamos al principio, ¿qué puedo hacer como operaciones? Las mismas de siempre. Si yo puedo sumar números, también puedo sumar letras. Si yo puedo multiplicar números, también puedo multiplicar letras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a ir sumando estas letras? La idea es que lo mismo que pasa con los números. Por ejemplo, si yo les digo que quiero sumar 2 más raíz de 3, ¿yo puedo decir que esto va a ser 2 raíz de 3? ¿Estas dos cosas son iguales? No, pues, ¿cierto? Porque aquí hay un más y aquí hay una multiplicación, 2 por raíz de 3. Yo estas dos cosas no las puedo juntar. Y si me preguntan cuánto vale la suma de estas dos cosas, simplemente digo que esto vale 2 más raíz de 3. No lo puedo sumar porque no son semejantes. En álgebra pasa lo mismo. Si yo digo x más y, simplemente ¿cuánto vale esto? Esto vale x más y. No lo puedo sumar. ¿Cuándo yo puedo sumar números? Cuando son términos semejantes. Yo puedo sumar el 2 más 3, puedo sumar el 2 más un cuarto, pero no la puedo sumar con raíces porque no son semejantes. Yo de hecho, si digo, por ejemplo, 2 más 3 elevado a 5, yo no puedo decir que 2 más 3 es 5 y esto, el lápiz que escogí para escribir aquí justo en azul. No puedo decir que esto va a ser 5 elevado a 5, porque 2 más 3, ese 3 está con una potencia primero. Con las letras pasa exactamente lo mismo. Tú puedes sumar letras cuando son términos semejantes. Por ejemplo, ¿cómo se define un término semejante? Se define cuando la parte de las letras son exactamente iguales. Y eso es importante, exactamente iguales. Es decir, las mismas letras, las mismas potencias. ¿Ya? El xy cuadrado es igual al xy cuadrado o al y cuadrado x. Así. Acá. El xy cuadrado va a ser lo mismo que el y cuadrado x, pero va a ser distinto al x cuadrado y.
Porque si bien es cierto, tienen las mismas letras todos, pero aquí no tengo las mismas potencias. Aquí el X está al cuadrado y aquí el Y es el que está al cuadrado, ¿ya? Cuando tengo las mismas letras, lo que yo hago es sumar o restar los números que acompañan a las letras y mantengo las letras iguales. Por ejemplo, aquí, A, B cuadrado C, A, B cuadrado C, A, B cuadrado C. Son términos semejantes, son iguales. ¿Qué hago? Veo los números que hay. Aquí hay un 1, porque no aparece número, entonces hay un 1, al que le estoy sumando un 3 y al que le estoy restando un 5. ¿Cuánto es 1 más 3 menos 5? Esto va a ser menos 4. Por lo tanto, digo que esto va a ser menos 4 y mantengo las letras A, B cuadrado, C. ¿Ya? Y pasa lo mismo en el segundo ejemplo, en donde yo tengo que ir revisando. ¿Ustedes ven esta barra que yo tengo aquí? ¿O no? ¿Que estoy moviendo para arriba ahora? Ya. Que pensé que como la estoy dejando en medio, pensé que interrumpía la pantalla. Entonces, por ejemplo, acá. Aquí tengo un XY. Aquí tengo un XY cuadrado. No son iguales. X cuadrado Y. No son iguales. XY. Aquí tengo uno que es igual. S con S son términos semejantes, porque tienen las mismas letras. El XY cuadrado no está con nadie, por lo tanto simplemente lo copio. Y el X cuadrado Y con el X cuadrado Y también son semejantes. Entonces yo voy agrupando a los que son semejantes y voy resolviendo la operatoria que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, entre el XY y el XY tengo un 3 medios menos un cuarto. 3 medios de acá menos un cuarto de acá. Recuerden que sigo con las operaciones que está adelante. Y resuelvo esto. Multiplico por 2 en la primera, arriba y abajo. Entonces me queda 6 partido en 4 menos un cuarto. Esto va a ser 5 cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser 5 cuartos X, Y. Ahí resolví los X, Y. Este está solito, lo anoto. Menos raíz de 2 X, Y cuadrado. Y resuelvo el último. Los X cuadrado Y, dicen, uno es 4 quintos y el otro es menos 3 décimos. Y resuelvo los números. Multiplico este por 2, que me queda 8 décimos, menos 3 décimos. Esto vale entonces 5 décimos, que simplificado vale 1 medio. Por lo tanto, esto va a ser más 1 medio y dejo las letras. X cuadrado Y. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Sí? El primer ejemplo debería ser menos AB cuadrado C, no menos 4. Sí, pues, menos AB cuadrado C, pues. Y eso dije, pues, Amanda. Pero aquí hay un 4. ¿A dónde hay un 4? ¿Dónde? Nunca ha habido aquí un 4. Ahora está positivo. ¿Dónde? Ahí está negativo. La Amanda. Está tirando el ojo ahí. La Amanda ve cosas raras. Pucha, se me pasó la hora rapidísimo. Yo sé que a ustedes no, pero a mí sí. Vamos a dejar hasta aquí la guía que les mandé por... se me olvidó preguntar. ¿Tienen alguna consulta de adición de expresiones algebraicas? No. Recuerden que la suma y la resta es lo mismo. Ya, súper, genial. La guía que les mandé por WhatsApp, los invito a poder hacer los ejercicios que ya hemos realizado y si quieren seguir, bacán. Igual para la próxima semana voy a traer otro material para seguir avanzando con esto y quienes quieran ir resolviendo ejercicios puedan seguir avanzando, ¿ya? Si tienen dudas de la guía que yo mandé, moléstenme durante la semana, no hay ningún problema y ahí voy resolviendo las dudas, ¿ya? Okay. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles los que quieran participar en la charla de enfermería. Ha sido muy grato volver a verlos. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? Si no, para ya finalizar. ¿No? Ya. Cuídense mucho, por favor. Chao, Recuerden que está viniendo mucha gente. Chao, profe. Tengan Chao. bonita semana. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.
Chao, igual ustedes. Cuídense.